Vamos a hablar de una de las glorias más importantes del automovilismo en la Argentina. En los últimos años, venimos a decir, también una figura en Latinoamérica. Ha fallecido hace unos años, lamentablemente, el flaco Juan María Traverso, ¿no? Un emblema de los fierros en la Argentina, de una época que algunos consideran dorada, ¿no? Una época que ya no volverá. Esa coupé entre ruedas, el humo allí, llegando al final, ganando, con un carácter muy especial. El flaco como uno de los pilotos más laureados a nivel nacional, con 16 títulos, 7 de TC2000, 6 de TC, 3 de Top Race. Bueno, nacido allá por el año 1950, nos ha dejado un legado enorme, impresionante. María Paula Traverso es la hija del flaco y gentilmente accedió a esta intención de, bueno, darle otro homenaje más al flaco, ¿no? De alguna manera, porque ha estado también por nuestro circuito, en Córdoba, en Río Cuarto, en nuestros autódromos. Hola María Paula, ¿cómo estás? Gusto, placer saludarte. Hola Ezequiel, un gusto estar acá, un saludo para todo Córdoba, una provincia tuerca si las hay. Bueno, me imagino que tu apellido hoy es un emblema, sigue siendo María Paula, ¿no? Es recordar a tu papá a cada paso, me imagino. Sí, la verdad que recién va a ser un año que mi papá falleció, pero bueno, es como si su legado todos los días crece un poquito y impacta más, inspira más. La verdad que todo lo que nos ha dejado como figura del automovilismo, pero a mí en particular como papá es algo enorme que si bien lo extraño todos los días, lo disfruto también todos los días. En el rol de hijas, cuando el flaco estaba en vida y competía, ¿cómo vivían ustedes la actividad automovilística del flaco? ¿La sufrían? ¿Lo acompañaban? Bueno, fueron diferentes etapas. Pudimos acompañarlos de más chicos cuando el colegio y las obligaciones personales no eran tan exigentes. Obviamente el automovilismo es una actividad de fin de semana. Claro. Es el momento de la familia y de las actividades de los amigos. Era por ahí de grande fue más difícil acompañarlos físicamente, pero siempre estuvimos, siempre compartimos. La verdad, para él el automovilismo era 24 horas, era su pasión sin dudas. La disfrutó siempre, arriba del auto, abajo, retirado, y lo acompañamos mucho en todo eso. Siempre me preguntan si tuve miedo. No, la verdad, la seguridad que él transmitía, la transmitían a todos, nos la transmitía a todos. Yo nunca me imaginé que a mi papá le iba a pasar nada arriba del auto y correctamente así fue. Así que no, fue una alegría, fue un papá original que hubo que entender que no estaba en los momentos por ahí típicos de una familia típica, pero estaba de otra manera y bueno, obviamente que como hijos nos llenó de orgullo, claro, y de emoción, más vale. ¿Y ustedes se vincularon con el automovilismo, María Paula, de alguna manera, en algún momento de la actividad del flaco o no? No, siempre como familia. La verdad que mi hermano lo acompañó en algunas carreras que hizo esas de larga duración, porque bueno, a todos se nos dejó la admiración y el gusto y el disfrutar el automovilismo. Yo es una actividad que disfruto. A mí el autódromo tiene mis sonidos de la infancia, como le llamo, y me parece un lugar que es muy lindo. La competencia me encanta. Pero mi papá siempre trató de que cada uno encuentre su lugar, su pasión, Él decía, a mí esto no me vino conmigo, nació conmigo, encuentran ustedes lo que nació con ustedes. Y la verdad que nunca, ni a mi hermano lo subí arriba de un karting, ni a nosotros de alguna manera trató de mezclarnos en la actividad. Claro, una personalidad arrolladora. ¿Terminaba la carrera, el flaco se desconectaba, quedaba enganchado por ahí con algunas broncas, o era solamente una actividad, un laburo, y llegaba a su casa y se transformaba? No, se desconectaba 100%. La verdad que llegaba a casa, me acuerdo, era ponerse sus pantuflas adoradas y sí, ver la carrera, analizarla, verla 4 veces si era necesario, pero terminaba el personaje, terminaba su locura, terminaba todo lo que implicaba su concentración, su actividad laboral. Y para nosotros era un papá súper tranquilo, súper tranquilo. Claro. Tenía una lectura el flaco de la actividad que desarrollaba que era envidiable, ¿no?
era un distinto en muchos sentidos y también era piloto y mecánico a la vez, ¿no? Porque tenía esa capacidad. ¿Eso lo ha heredado? ¿Lo fue puliendo con el tiempo? La verdad, como él dijo, nació con él, al contrario de muchos pilotos que hoy a través del programa que hago y entrevisto y charlo y me meto en sus historias personales, mi papá no nació en una familia tuerca, no nació en un lugar donde aprendiese el oficio, donde se metiese dentro de los autos. El padre era ingeniero agrónomo, así que en cuanto pudo, él quiso subirse a cualquier cosa con ruedas, desde un karting de juguete, más adelante el auto de la estanciera de su papá. Y la verdad que lo desarrolló solo, realmente era algo que le apasionaba, lo aprendió. Fue un piloto que tenía mucha sensibilidad con el auto. Los preparadores hoy me cuentan, se subía y con una sola vuelta nos daba un diagnóstico certero de qué le pasaba al auto. No desde un lugar de mecánico, sino de la sensibilidad con el volante, me parece. Claro. El Galpón del Flaco fue en su última etapa lo más disfrutado, ¿no? Allí en Ramallo, porque lograba que los fanáticos se acercaran, compartir un asado. ¿Cómo vivió él esa época? Yo creo que recién cuando se retiró terminó esa etapa de concentración absoluta que tenía, porque se lo tomaba muy en serio. Es realmente dentro del autódromo, parte de su carácter huraño que tenía y parecía inaccesible, tenía que ver con un nivel de concentración muy profundo. Su carrera empezaba el viernes, no empezaba el domingo cuando se ponía en verde el semáforo. Y cuando se retiró pudo disfrutar ese cariño, ese fanatismo, todos sus seguidores que realmente querían demostrarle lo que lo seguían, lo que lo admiraban. En el Galpón del Flaco, con esas actividades, logró por ahí relajarse y disfrutarlo plenamente, porque antes le era difícil, no porque no le gustase, pero le era más complicado. Claro, veíamos la gente con un fanatismo, con el llanto a flor de piel, y también muchas generaciones, ¿no? Porque eso es lo que tuvo, eran otros tiempos, ¿no? Para competir, pero uno veía allí en el Galpón la linda experiencia de familias de 2, 3 generaciones que lo habían visto al Flaco competir, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más lindas y admirables y así como por ahí cuando me preguntan cuento, mi papá trascendió marcas, hoy no está asociado a una marca ni a una categoría ni a un sector del automovilismo, sino que realmente es alguien que popular, trascendió todo. También es cierto que a las generaciones también, es increíble como padre, hijo, abuelo, y por ahí un hijo hoy joven que no lo vio en actividad contemporánea, de una manera contemporánea, sino que por ahí lo heredó de un padre muy fanático, de un abuelo, se sumó y muchas veces me llegan y me comparten mensajes de mi papá hoy ya no está, pero los recuerdos más lindos era ver las carreras con él los domingos o ir a una carrera y bueno, compartir un poco esa pasión e incluso, bueno, el fanatismo por la actividad, por la trayectoria de mi papá. Y hoy hay chicos chiquitos, jóvenes que por ahí apasionados del automovilismo, que la ven por YouTube, por las redes, claro, que hoy lo permiten, y hablan casi como si lo hubiesen vivido en la época, en la misma época. Y ha trascendido Ramallo, ¿no? Ramallo lo ha ubicado en un lugar de elite, ¿no? Porque hablar del Flaco es hablar de Ramallo. Bueno, sí, la verdad mi papá falleció de una de estas enfermedades largas y feas, pero si hay algo que él eligió en todo momento quería que sus últimos días sean en Ramallo. Priorizó eso por cualquier internación, por cualquier prolongación, calidad de vida, lo que sea. Él dijo, no, yo esto lo vivo en Ramallo, quiero estar cerca de la quinta donde él se crió, de la época de sus bisabuelos. Claro. Quería sus árboles, quería estar cerca de sus autos y la verdad que Ramallo para él siempre fue su lugar feliz, como le digo. Me comentaba en una entrevista el Flaco con la construcción de la estructura allí del galpón, ¿no? Que respetó, me quedé pensando en el tema de los árboles, ese tema, ¿no? De la fisonomía del lugar, respetando los árboles, dejándolo en su lugar y construyendo toda la estructura en función a alguna arboleda que tenía el lugar para cuidar la historia también, ¿no? Sí, esa es una pasión un poco oculta de mi papá, sí, que yo creo que la he heredado de mi abuelo, un ingeniero agrónomo, sí, como te dije hace un ratito, porque la verdad que no le toques en un árbol, sí, jamás mi papá quiso tirar un árbol, mover y fue capaz de mover
lo que sea, un muro, una construcción, cuando hubo que agregar o agrandar incluso la casa, siempre se respetó y ir a Ramallo con él era que te fuese a mostrar el eucaliptus, para él más antiguo, porque nunca había un eucaliptus había durado tanto y te hacía la historia del árbol, pero con mucho cariño, realmente era algo que le gustaba mucho. Estuvo hace un tiempo en la ciudad de Río Cuarto, en la instancia de un evento desarrollado en la ciudad. Lo entrevistamos. Quiero que veas esta parte y que me cuentes este rol del Flaco. A ver, después de la entrevista. Vamos a verlo. Dentro del habitáculo. Hoy en día putea a todo el mundo. Sí. Yo iba a un colegio de curas y puteaba y viví parado en el pasillo en penitencia durante todos los años. Y no sé de dónde arranqué puteando, porque ni mi viejo puteaba, ni no sé, y puteé pero puteaba en la época que no se puteaba. Claro. Ahora putea todo el mundo. O sea, y bueno, para mí es un idioma, digamos, es claro, por eso le tengo que explicar, mirá la maniobra que hiciste, lo que hiciste, me parece incorrecto, no fue, y estás media hora explicando, y le decís lo que hiciste, sos un pelotudo. Bueno, era así, ¿no? Era así, ¿no? El Flaco. Mirá, mi papá si nos dejó como hijos una enseñanza es que hay que ser auténtico, porque si algo que fue él es auténtico, consecuente con sus ideas, coherente con su comportamiento. Y mirá que le he dicho 1000 veces, papá, no putees, tengo que ir al colegio el lunes, la directora, los maestros. Es verdad, era una época que la puteada en televisión, en los medios públicos no era aceptada, no era habitual. Pero es cierto que él fue siempre así, que es su forma, no lo dijo en esa entrevista, lo dijo en otras, dice, es que putear sintetiza, es sintético, la hago corta y no tiene sinónimos, no tiene sinónimo. Y bueno, por ahí también tenía un carisma que lo acompañó y le permitió que su personaje, incluso puteando, sea simpático, porque no cualquiera puede putear y que todos se rían. Así que por ahí, bueno, fue otra de sus cosas que lo hicieron distinto. Pero yo lo sufrí, y me peleé y muchas veces le dije basta, nunca me dio bolilla, por supuesto. Claro. En eso no. Total. María Paula, estás vinculada de alguna manera en estos tiempos, trabajando en los medios también. Contame qué estás haciendo. Bueno, estas cosas que uno no se imagina, no espera. Yo no soy periodista, no, por supuesto que no me considero tal. Sí, la gente de Campeones, la familia Leniani, que para mí los conozco de los autódromos realmente desde que nací. Me propusieron hacer este programa, Legado de Campeones, hurgar un poco, traer de vuelta historias, anécdotas, encontrarme con la gente que a lo largo de la trayectoria de mi papá fueron parte importante o alguien que presenció, fue testigo, compañero, rival, empleado, lo que sea. Y la verdad que está siendo una experiencia muy linda. A mí me hace bien, de alguna manera es atravesar un duelo de una manera alegre y con algo positivo, de una forma que suma, no resta. Y la gente que ha venido, con todos han sido entrevistas muy, muy emotivas, muy lindas. Descubro cosas de mi papá que no conocía, me mandan fotos, me cuentan anécdotas que tampoco. Y bueno, y por suerte la gente que lo ve lo está disfrutando también y espero que sea una manera de que el legado y lo que dejó siga vigente. No tengo dudas que así será, pero bueno, es un granito de arena que uno pone y me hace bien en lo personal. Pero la verdad que la estoy disfrutando mucho y ojalá siga, todavía hay mucho para desenterrar. Qué lindo. De los autos con los que compitió, que tenía ahí en el galpón, ¿te quedás con alguno por la historia, por alguna situación especial? Si los tengo yo, no. Mi papá si te quedás con alguno en la retina, alguno de los que más te gustó, más te identificó. Siempre que me preguntan eso, mi auto favorito siempre fue la Fuego Negra, pero por lo linda que era, por el poder, la autoridad, lo que fue, o sea,
por ahí la fuego blanca de la carrera famosa Claro, del fuego sí, es más épica y más icónica, sí. pero a mí la fuego negra fue mi favorita y mi papá también la quería, le Ah, mirá. representaba mucho. Él contaba la anécdota de que prácticamente Renault tuvo que pintar fuegos de color Es negra que verdad, no las hacía es porque verdad. los compradores en aquel momento querían manejar la fuego Sí, negra. es cierto. Y de las carreras que nosotros tenemos algunas emblemáticas, pero ¿con cuál te quedas de todas las que has visto, María Paula, de tu papá? La del fuego es indiscutible, yo estuve en el Ah, autódromo, ¿estabas aunque ese cobré día? conciencia, sí, pero la verdad en el momento sin televisores en los Claro, no boxes, lo viste. realmente no fuimos conscientes de la carrera que habíamos presenciado. Todo eso fue cobrando la importancia que tuvo después con el recorrer de los años. Pero a mí creo que la favorita fue esa, que es la que estás poniendo ahora con Mario Gairó en Pigüé, Ujú. cuando realmente llegó con la goma nada, destruida, me pareció también muy emocionante y otra de las hazañas que creo que, bueno, solo mi papá podía hacer. Lo vio también en esta cuestión que te decía que tenía esa capacidad de mirar para adelante a Franco Colapinto, ¿no? Nada más y nada menos, respecto a un Franco que todavía no había instalado, pero bueno, tenía claro esa percepción, esa capacidad de un tipo distinto, ¿no? Sí, sí, la verdad que si bien no llegó a verlo Es verdad, claro, debutando correr. en la Fórmula Sí, 1, cuando Franco había venido antes y ya estaba corriendo en Europa, mi papá había tenido un acercamiento ahí en la Asociación sí. de Volantes y, y se había sorprendido, había dicho, realmente es un chico que tiene algo, tiene algo distinto por sus cualidades de manejo y también por su personalidad bajo el auto, que para un piloto es algo muy importante, que realmente complementa un montón de habilidades que por ahí tienen muchos, pero distinto te hace una suma de cosas Es verdad. que a veces es difícil de describir. Y creo que mi papá lo vio cuando después ganó una carrera en la Fórmula 2, fue, ¿no? Sí, Franco se la Sí. dedicó, bueno, creo que hubo ahí algo mutuo que trascendió también el tiempo, porque Franco después muchas veces lo recordó y bueno, ojalá todavía tiene mucho por hacer Franco. ¿Cómo queda el legado del Flaco? ¿Cómo sigue esta posibilidad de seguir recordándolo? ¿Qué está previsto? ¿El Museo en Honor? Digamos, ¿cómo se continúa venerando al Flaco, María Paula? Bueno, gracias a Dios, todos los días de una forma u otra se ve que distintos sectores del automovilismo, categorías, lo quieren recordar, homenajear, el premio Juan María Traverso, algún homenaje en particular. Hace poco fui a Córdoba justamente porque la empresa Renault hizo un homenaje, llevó la Carla a Fuego, me entregaron una placa y bueno, se busca recordarlo y traerlo un ratito al presente, como digo. De estos hay todo el tiempo, ya estamos hablando, en breve va a ser un año y va a ser un domingo que seguramente en todos los autódromos Sí, sí. del país haya alguna manera de recordarlo. El Jack es el programa... dueño, Paula, Javier Jack es el dueño, ¿no? Del galpón hoy. El museo, el Galpón del Flaco fue un nombre que le puso a mi papá porque a él no le gustaba la palabra museo, porque Claro. justamente implicaba hablar de alguien que no estaba. Entonces él en su momento dijo, no, yo estos autos los estoy restaurando, los estoy juntando porque quiero que sean parte de mi galpón. Por eso se llamó el Galpón del Está Flaco, bien. porque él estaba. Hoy por hoy los autos, es verdad, con mi papá todavía en vida, muy poquito antes de fallecer, los compró Javier. El proyecto es hacer el museo con esos Claro. autos. Estamos poniéndonos de acuerdo, hay muchas cosas que acordar, pero bueno, la idea es que ojalá pronto esté abierto el museo. Hoy sí, para ir a recordar, a homenajear su carrera, para que siga vigente el legado, para que las emociones, como mi papá decía, él no quería un museo estático, él admiraba mucho el Museo de Fangio porque le parecía que era un Sí, museo es verdad. que tenía cierta interacción y había un museo que te despertaba emociones, no era algo antiguo y triste, él quería algo de eso, así que estamos tratando de que eso sea, ojalá en Ramallo, que es su lugar, como dije, su lugar que lo representó, que fue donde él empezó a correr, donde eligió terminar sus días, y bueno, el museo algún día abra ahí pronto.
es la idea. Ojalá, ojalá. Agradecerte por el tiempo, María Paula. Sos muy gentil, ¿no? Y trabajando, también recordando a tu papá, sanás también un poquito, ¿no? Esta pérdida de hace tan poco tiempo del flaco Juan María. Bueno, gracias por estar, por este contacto. Seguramente más adelante vamos a seguir comunicados, ¿eh? Sin dudas, muchísimas gracias a vos y saludos a Córdoba nuevamente. Saludos, gracias. Bueno, muy bien, una linda nota con María Paula, la hija del flaco Juan María Traverso. Nos ha traído recuerdos imborrables, ¿no? Aquellos que les gusta y aquellos que no les gusta también, porque ha atravesado distintas estructuras sociales el flaco Juan María Traverso.